Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Vía Pública. Son las 23 horas con 4 minutos. Comenzamos con esta revisión informativa. Irina Caramanos, coordinadora sociocultural de la Presidencia, dio el primer paso para acabar con el rol institucional de primera dama. Caramanos anunció que no presidirá el directorio de Fundación Integra, responsabilidad que va a recaer desde ahora en el Ministerio de Educación. Lo mismo va a ocurrir con otras 5 fundaciones que hoy están bajo su tutela. Ahora comienza una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder darles estabilidad programática. Eso fue lo que afirmó la propia Irina Caramanos, quien indicó que con estas modificaciones se terminaría el rol institucional de la primera dama. Sin embargo, anunció también que va a continuar acompañando al mandatario en sus actividades y el proyecto político que empuja la actual gestión. Aquí comienza Vía Pública. Y ya estamos en este estudio junto a 2 invitados con los que vamos a conversar precisamente sobre esto, sobre esta transformación que está teniendo a partir de hoy ya este rol, este cargo de primera dama, actual coordinadora sociocultural de la Presidencia, y que poco a poco se debería ir transformando de acuerdo a las propias palabras del presidente Boric y también de la coordinadora sociocultural de la Presidencia. Estamos junto a Cecilia Morán, doctora en Historia, académica del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y también autora de este libro que tenemos aquí, Primeras Damas en Chile, Poder Político, Acción Social y Modernización. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta edición. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y estamos también junto a Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos aquí en esta edición. Gracias a ti. Primero, hagamos un contexto, no sé si les parece que hagamos un contexto del rol de la primera dama, porque es bien interesante también tener esta perspectiva, lo conversábamos también fuera de cámara, una perspectiva más allá de lo político, sino también que va un poco más ligado a la tradición de la política chilena, la historia también que tiene el rol y el cargo de la primera dama. ¿Qué te parece que partamos contigo, Cecilia, hablando sobre esto? ¿Cuál es la historia y el contexto en el que se genera toda esta decisión de la actual coordinadora sociocultural de la Presidencia? Sí, claro, mira, es bien interesante remitirse al contexto histórico del rol, de la figura, de la imagen de nuestras primeras damas, porque nosotros hemos tenido primeras damas a lo largo de toda la historia de nuestro Chile republicano. Entonces te encuentras con primeras damas que en el siglo XIX ejercían un rol más ligado a la beneficencia, a la caridad, a la filantropía, pero que ya a fines de los años 30, con Juanita Aguirre, ya en los años 40 con Mitty Markman, va cambiando y esas primeras damas van asumiendo un rol más bien ligado a una política de acción social. Eso se mantiene hasta esta última parte de la historia reciente de Chile, post-dictadura, retorno a la democracia. ¿Cuál es el rol que toman ahí también las primeras damas con el retorno a la democracia? Claro, ahí uno va viendo ciertos quiebres y en ese sentido a mí me gustaría ser muy enfática al señalar que este no es el primer quiebre por el que ha pasado el rol en nuestro país. Entonces, en ese sentido, tú te encuentras, por ejemplo, con la esposa de Frei Montalva, que fue quien dirigió la Central Relacionadora de Centros de Madres, CEMA, que daba oportunidades a muchas mujeres para poder integrarse al campo del trabajo desde sus hogares. Después tú pasas al ámbito de las primeras damas, en el fondo la primera dama de Salvador Allende, la primera dama Lucía Iriart, que ejerció también una labor bastante importante respecto también a la integración social, económica de las mujeres a la vida, en el fondo a la vida del trabajo, al espacio público. Y ya con las primeras damas de la transición se genera otro quiebre que va a estar relacionado con la implantación, la estructuración de lo que hoy en día se llama Dirección Sociocultural de la Presidencia, hasta hace poco se llamaba de la Primera Dama, ¿verdad? Pero ahí se concentran las fundaciones que las primeras damas que sobre todo estas primeras damas de la concertación van estructurando y van dirigiendo.
Marco, el rol que ha jugado, el rol político que han jugado las primeras damas, el cargo y las personas que han estado en el cargo de primera dama en esta última parte de la historia reciente de la historia de Chile, hablamos de la transición en adelante hasta, por ejemplo, Cecilia Morel, la primera dama anterior, la actual coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Karamanos. ¿Cuál es el rol político que han jugado también y la relevancia política que han tenido en este contexto? Bueno, han tenido, yo diría, un rol más bien de moderación de la figura del presidente, ¿no? Pasó con Patricio Aylwin, con Eduardo Frei, Ruiz Tagle, con Ricardo Lagos, ¿no? Que tuvieron a primeras damas que, de alguna manera, en los tres casos le aportaban algo que para la ciudadanía le faltaba a los presidentes, ¿no? Ellos tenían mucho liderazgo, un liderazgo tradicional, pero le faltaba la cercanía, el afecto, y doña Eleonora Yarzún, Martita Larraechea de Frei, Luisa Durán, de alguna manera compensaban eso. También Cecilia Morel en su primera, en ambas administraciones. Creo que jugaron ese rol que siempre es importante, ¿no? Especialmente de cercanía. Los políticos chilenos, especialmente los tradicionales, más bien son distantes de la ciudadanía, salvo en el caso de Michelle Bachelet, y ahí, como muy bien decía Cecilia, también hay un quiebre en lo que veníamos viendo, porque al ser la primera mandataria, no, en realidad, y al no estar casada, es su hijo quien va a ocupar esta posición, ¿no? Que generó bastante conflicto. Ahora, en el actual cargo que ocupa Irina Karamanos, le ha costado, podríamos decir, a ella, en términos de cómo lo ha definido este gobierno, habitar el cargo, ¿no? Es el concepto que se utiliza. No le ha sido fácil, entre otras cosas, porque desde antes que asumiera, ¿no?, este rol, habían sido muy críticos tanto el presidente como Irina Karamanos respecto del rol tradicional, que estábamos relatando bien, que Cecilia lo muestra muy bien en su libro, que habían tenido las primeras damas en Chile. Entonces, de alguna manera, cuando llegan a ocupar el cargo a partir del 11 de marzo, se produce una suerte de contradicción, porque durante mucho tiempo habían dicho que en realidad consideraban innecesario el rol, que lo iban a definir, y por lo tanto, creo que la decisión que toma hoy día y que anuncia Irina Karamanos fundamentalmente de descentralizar la dirección ejecutiva de estas 6 fundaciones, en realidad es un cambio tampoco muy profundo, porque lo que hace, ¿no es cierto?, es que la dirección, la presidencia de los directores le van a designar los ministerios sectoriales, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una construcción, podríamos decir, un diseño en obra, ¿no? Porque todavía no está muy claro de qué se trata este proceso en donde termina con el rol tradicional que habíamos conocido de las primeras damas en Chile. ¿Y cuán cerca crees tú, Marco, que estamos de que se llegue al fin del rol de la primera dama? En algún momento, en campaña, época de campaña, se hablaba de abolir incluso el cargo de primera dama. Después esto fue variando a ir modificando, ir transformando el rol de primera dama. ¿Cuán cerca crees tú en este sentido, cuán cerca estemos del fin definitivo del rol de primera dama? ¿O a qué podría llegar finalmente este rol que finalmente es la pareja del presidente o la presidenta de la República? Por lo menos tal como lo conocíamos hasta ahora, que está muy bien desarrollado en el libro de Cecilia, pues evidentemente vamos a tener una interrupción de ese desarrollo que habíamos tenido del concepto de primera dama, por lo menos en este gobierno. No sabemos qué va a pasar en un próximo gobierno, no sabemos quién va a gobernar en 3 años más, y por lo tanto podría volverse a un rol tradicional si es que quien ocupe la primera magistratura sea nuevamente un hombre, y por lo tanto quizás se vuelva. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un paréntesis, ¿no?, en donde este gobierno, el que se ha definido como feminista por parte de la actual administración, intenta imponer una impronta que es, de alguna manera, durante esta administración terminar con esa función. Pero eso no significa que necesariamente no vaya a desaparecer. En el libro, desde 1938 a 1970 se ha mantenido, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de los cambios de gobierno, de énfasis, hubo una continuidad que hoy día está interrumpida, pero nada descarta que esto vaya a ser así hacia adelante también. Cecilia, ¿coincides con la visión de Marco, que esto quizás sea un paréntesis más que un fin abrupto del rol de primera dama? Sí, yo coincido con Marcos en ese sentido, más que todo, porque, como te señalaba hace un rato, porque lo veo como un quiebre más que responde a su contexto. Si nos vamos a la historia de Chile, ¿verdad?, vemos que los quiebres han respondido a contexto. Te doy un ejemplo.
Rosa Markman, o más bien conocida como Mitty Markman. Mitty Markman, en el año que fue primera dama entre 1946 y 1952, fue una mujer de su tiempo, fue una mujer moderna, fue una mujer que se educó no en un colegio católico como tradicionalmente lo habían hecho todas nuestras anteriores primeras damas, fue una mujer que fue a colegios públicos, ¿verdad? Que fue una mujer que en el fondo con sus características respondía a todas esas características de lo que en ese momento se le llamaba mujer moderna. Entonces, a las primeras damas también hay que entenderlas antes que como primera dama, como una mujer que responde a su contexto, a su momento, a las necesidades de ese mismo momento. Por ejemplo, la Mitty se preocupó esencialmente de las mujeres, de los niños y de los sectores más desposeídos, la gente que tenía carencias más extremas, que no era poca en ese momento, era mucha. Entonces, en ese sentido, ejerció un rol fundamental porque se hizo cargo de ciertas carencias, ciertas debilidades, ¿cierto?, en cuanto a política pública que estaba desarrollando el Estado. La primera dama va a tener un rol clave en ese sentido, y no solamente en eso, porque Mitty Markman también fue una de las mujeres, ¿verdad?, que tuvo un activo rol en la lucha por el voto femenino en las elecciones amplias. Tenemos que recordar que nosotras, en el fondo, no tuvimos derecho a voto hasta el año 1949, que es ayer, es hace muy poco tiempo. Entonces, revalorando un poco eso y también pensando en los quiebres, en ese sentido, hay que pensar el cambio, en el fondo, pero siempre desde una perspectiva histórica, pensando en lo que se produce después, y creo que este cambio está respondiendo a nuestro contexto y sobre todo a Chile, en el Chile de hoy, en este Chile del año 2022, ¿cierto? Que políticamente, culturalmente, económicamente está cambiando. Y considerando este mismo contexto actual en el que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es el rol, por ejemplo, si que comparamos el rol de primera dama aquí en Chile con primeras damas que hoy aquí en Chile se llama coordinadora sociocultural de la presidencia, pero si comparamos este rol con el trabajo que abordan las primeras damas alrededor del mundo o aquí en Latinoamérica? De otras regiones, claro. Tiene ciertas características comunes, pensando en el mundo occidental, estoy hablando del mundo occidental, claro, no solamente de Latinoamérica, porque si tú piensas en Estados Unidos está una Michelle Obama, por ejemplo, que ejerció el rol, el cargo, y lo orientado principalmente a las principales carencias de su momento. ¿Pero está tan institucionalizado en otros países del mundo también, como que en Chile estaba? Pero si tú piensas en el caso de Estados Unidos, la primera dama en el fondo es una institución, es una mujer que genera revuelo, que su vida es cubierta por los medios, son primeras damas que escriben biografías. Cosa que acá no se ha visto tanto, ¿verdad? Que se escriben sus autobiografías, que en el fondo ejercen no solamente ese rol en los individuos, o a lo mejor tratan de cubrir o suplir carencias, sino que además ejercen un ejemplo en ciertas comunidades, en ciertos sectores de sus poblaciones, que no es menor, que es muy importante. Ahora, Marco, ¿en qué contexto o bajo qué perspectivas podemos comparar el rol de la primera dama acá en Chile o de la coordinadora sociocultural de la presidencia con el rol que cumplen también en otras partes del mundo desde la perspectiva política? Sí, tiene razón Cecilia. Yo agregaría que en los regímenes presidenciales, ¿no?, es donde efectivamente las primeras damas en gobierno de varones, digamos, de hombres, juegan este rol que conocemos con mayor detalle, ¿no? En los regímenes parlamentarios, probablemente las esposas de los primeros ministros, ¿no?, como ocurre, por ejemplo, con el caso del primer ministro español o como pasaba, ¿no es cierto?, en Inglaterra, son menos conocidas, no tienen la relevancia que tienen en regímenes presidenciales, ¿no? Y allí es donde sí podemos nosotros equipararlo un poco a lo que tenemos en el caso de Chile. Yo creo que hay elementos que son comunes, ¿no? Las funciones que desempeñan son relativamente parecidas, ¿no? Y tienen una alta exposición y alta visibilidad política, ¿no? Tienen opinión, juegan un rol importante. Pensemos, por ejemplo, en la mujer de Sarkozy.
actualmente, ¿no es cierto?, o lo que pasaba en Francia, o lo que pasa hoy día con la de Emmanuel Macron. De alguna manera tienen cierto reconocimiento y pueden llegar a ser actores influyentes, ¿no? En el caso, como decía antes, de los regímenes parlamentarios, bastante menos, no tenemos mucha información sobre lo que pasa con las primeras damas y no es una institución muy relevante en ese tipo de sistema. Entonces, yo creo que para el caso de Chile sí hay que compararlo con países donde tengamos régimen presidencialistas, como en el nuestro. Ahora, hablemos también de las eventuales dificultades que podría llegar a enfrentar Irina Karamanos en este tiempo que queda o en este tiempo que viene ahora para adelante, considerando que comienza una nueva etapa. Ya se logró traspasar la presidencia del directorio de la Fundación Integra al Ministerio de Educación. Se espera que esto vaya avanzando a las otras 5 fundaciones que dependen del cargo de la coordinación sociocultural de la presidencia. Pero, ¿cuáles son las dificultades administrativas o legales que podría llegar a enfrentar para ello? En el 2018, por ejemplo, la primera dama Cecilia Morel, bajo el cargo de primera dama de Cecilia Morel, se traspasó la Fundación de las Familias, pero ahí requirió un cambio legal también, debió pasar también por el Congreso. ¿Cuáles son las dificultades o las vallas administrativas y legales que debería enfrentar de aquí en adelante o que podría llegar a enfrentar? Sí, por eso que he hablado de una transición, ¿no? Que va a tomar un tiempo porque hay que hacer las adecuaciones reglamentarias, especialmente, ¿no es cierto?, en varias de estas otras 5 fundaciones que quedan. De hecho, ella señaló en un comunicado que va a acompañar ese trabajo hasta fin de año y lo va a hacer desde las fundaciones, no ocupando, hasta donde sabemos, una oficina en el Palacio de la Moneda, ¿no? Y ese es un Dijo dato... que no iba a usar la moneda como oficina. Exacto, es un dato interesante porque nos habla que efectivamente se quiere demostrar también en hechos concretos de alguna manera, cambio en el rol que se le asignaba tradicionalmente y en estos 6 primeros meses de gobierno también a la propia Irina Karamanos. Por lo tanto, va a tener que hacer algunas adecuaciones administrativas, fundamentalmente de orden reglamentario. Lo que se modifica acá es la figura de quien preside el directorio de esta institución. No es que la estructura administrativa ni la situación del personal que trabaja en estas instituciones, no en estas fundaciones, vaya a tener algún tipo de cambio desde el punto de vista de su relación laboral. No, se refiere solamente al cargo de cómo se provee la dirección de estas fundaciones, normalmente que son nombradas, antes eran nombradas por la primera dama, ¿no es cierto?, la encargada sociocultural en este caso, y ahora tendrán que ser los ministerios sectoriales quienes hagan esta designación y tendrá que verificarse los ajustes, como decía, de orden administrativo, reglamentario, para poder concretar en las otras 5 fundaciones lo mismo. ¿Y cuánto va a influir este cambio específico, que es lo que habíamos mencionado? ¿El cambio en la designación de la presidencia de los directorios de estas fundaciones es un cambio mayor o es más bien quizás un primer paso para luego ir profundizando cambios mayores en estas mismas fundaciones? Yo creo que por ahora tiene un efecto más comunicacional, ¿no? No veo que haya un cambio muy trascendental, por eso que de alguna manera plantear esto como un rediseño institucional, yo creo que el nombre quizás es un poco demasiado amplio para ajustes que se van a ir haciendo, digamos, de manera paulatina, probablemente van a tomar más meses de los que a lo mejor se espera, porque hay que hacer las adecuaciones que señalábamos. Por lo tanto, lo que se está de alguna manera intentando hacer es la salida de Irina Karamanos de esa posición, ¿no? Como decía, porque ha sido incómodo estos 6 meses el poder compatibilizar un discurso que se tenía desde antes de asumir el cargo con tener que cumplir estas funciones. Ella ha dicho que va a seguir acompañando al presidente en algunas actividades protocolares y por lo tanto probablemente su función quede más bien acotada a ese tipo de acciones y menos a la gestión de las fundaciones que estaban a cargo de esta unidad sociocultural, ¿no es cierto?, que estaba definida como el rol que iba a cumplir Irina Karamanos en este gobierno. Ahora, Cecilia, ¿en qué contexto o en qué cancha entró a jugar Irina Karamanos el día 11 de marzo cuando el presidente Gabriel Boric asume la presidencia de la República? Lo habíamos comentado durante esta entrevista. Viene desde un contexto, por ejemplo, en que durante la campaña se habló de abolir el cargo de primera dama, después esto mutó a transformar el cargo de primera dama o el rol más bien. ¿En qué contexto entra a jugar entonces Irina Karamanos desde el 11 de marzo hasta hoy? Mira, eso es complejo, porque hemos visto bastantes contradicciones
en el accionar y también en lo que se ha dicho, lo que se ha opinado antes del 11 de marzo, durante y después. Entonces, esas contradicciones hacen complejo analizar el contexto en el cual entra. Por una parte, tú tienes a un actual presidente, Gabriel Boric, que cuando estaba en el momento de campaña, ¿cierto?, se refirió al tema como que no estaban de acuerdo con los cargos por amiguismo, sino que se priorizaban los funcionarios de carrera. Después aparece una eventual primera dama, Irina, ¿cierto?, como que no va a asumir, sin embargo después asume el rol. Después aparece todo este tema que fue muy mediático del cambio de nombre a gabinete Irina Karamanos. Y luego este anuncio que se comienza, porque en eso estoy muy de acuerdo con Marcos, se comienza en el fondo a poner en la palestra el día de hoy con las palabras, ¿cierto?, de Irina respecto a un cambio que se va a hacer en el fondo con mucha cautela, pero que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Y en el mismo anuncio se dice eso, que es un poco un periodo de prueba. Entonces, es complejo debido a las contradicciones. Ahora, considerando la historia de Chile, ¿cómo el chileno en general valora a la primera dama como persona, como figura política también? ¿Crees tú que en algún futuro gobierno pueda haber quizás un paso atrás y que vuelvan quizás algunas de las atribuciones que tenía tradicionalmente la primera dama en Chile? No sé si tradicionalmente. En el fondo yo no puedo apostar a decir, porque en el fondo, como yo te señalaba hace un rato, las primeras damas son mujeres de su tiempo que se acomodan a sus contextos. Entonces, el rol que van ejerciendo va de la mano con su momento, va de la mano con las carencias, va de la mano, en el fondo, con lo que el medio necesita, el medio pide. Entonces, en ese sentido, hay un poco una ambigüedad. Sin embargo, habría que pensar en que este cambio de cualquier manera sea positivo, sobre todo pensando en las personas que están, en el fondo, que se ven beneficiadas por las fundaciones, que se han visto beneficiadas por las fundaciones. Hay que poner el foco en ellos, más que en todo, y que el cambio, en el fondo, apunte hacia algo positivo. Claro, porque las fundaciones, de todas formas, deben seguir funcionando independiente de a quién tengan a cargo o en la presidencia de sus directorios. ¿Marco? Sí, claro. Probablemente al ser traspasadas y que se completan las fundaciones durante este gobierno, va a ser más difícil que una próxima pareja o esposa de un eventual nuevo presidente de Chile pueda revertir esa situación y vuelva, ¿no es cierto?, a tener bajo su área de influencia estas fundaciones que se habían ido agregando, ¿no es cierto?, como actividades conexas a la gestión de las primeras damas, porque más bien no estaba muy claro dónde colocarla. Entonces, de alguna manera, probablemente una próxima mujer que se haga cargo de una función similar a la que estamos viendo hoy día, va a estar un poco reducida, yo diría, las actividades más bien protocolares, porque es difícil que vuelvan, ¿no es cierto?, a reinstalarse dentro del Palacio de la Moneda y de lo que es la esfera de sus funciones. Creo que más bien va a haber que repensar probablemente un próximo presidente, en la eventualidad de que sea hombre, como digo, el que asuma la presidencia de la República en Chile. Probablemente va a tener que repensar su compañera, su pareja o esposa, las funciones que va a tener que desempeñar, porque claro, buena parte de las que hoy día tenía a su cargo ya no van a estar cuando en 4 años más asuma nuevamente esas funciones alguna mujer en la presidencia de Chile. Claro, se cumple entonces ya esta primera etapa.
algo quizás avanzando en las promesas de campaña del presidente Boric respecto a, en un momento que se hablaba, lo mencionábamos, de abolir este cargo de primera dama, luego de transformarlo. ¿Es ya quizás un primer paso en vías de ello, dejando entonces la presidencia de los directorios de estas fundaciones que dependían de la coordinación sociocultural de la presidencia? Cecilia Morán, Marco Moreno, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.